En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. El día de hoy vamos a dedicarlo también como ayer a contestar preguntas. El día de hoy el presidente informa el resultado de la investigación del personal del Senado que gana más que el presidente. Se investigó y no hay ninguna persona que tenga un salario superior. La investigación de la CONADE está en curso y se dará respuesta a la brevedad. Se trabaja para completar los censos de adultos mayores para los planes de bienestar. Hace un llamado para que se respeten los derechos humanos de los migrantes y no se promueva la xenofobia. Mañana tendrá una reunión con el presidente de El Salvador para tratar temas migratorios. Aclara que no es parte de la agenda una nueva reforma electoral. Fraudes con Enrique Peña Nieto. El tema más conocido es el de la planta que se compró en Pajarito. El tema más conocido es la compra de la planta de Pajaritos, en donde hay más elementos documentados con irregularidades. También se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas, reservas de materia prima en Baja California Sur, miles de hectáreas de roca fosfórica. Las plantas quedaron abandonadas por más de 20 años como la de Camargo. Fertimex era el principal productor de fertilizantes. Se era autosuficiente en fertilizantes. Con las privatizaciones que inician con Salinas, se desmantela Fertimex como otras empresas. En el gobierno pasado se toma la decisión de adquirir plantas que fueron privatizadas con Salinas. De igual forma se busca una solución para los contratos leoninos de los gasoductos. Rondas petroleras. Es que no podemos convocar a nuevas rondas en tanto no tengamos resultados. No se convocará a nuevas rondas petroleras mientras no se tengan resultados de los contratos otorgados. La reforma energética se aprobó hace ya 4 años. Se entregaron 107 contratos y la producción de estos es de alrededor de 20,000 barriles diarios. La expectativa de esta reforma energética era de 3 millones de barriles diarios. Fue un fracaso y no se tiene esa producción. Pemex actualmente produce 1,680,000 barriles. Es muy parecido a lo que ocurrió en la minería, en donde se entregaron 60 millones de hectáreas al territorio nacional en concesiones y no se han explotado eficientemente. Actualmente se explota una pequeña parte de esos territorios. El objetivo de las empresas es ir al mercado financiero y a la especulación para obtener ganancias sin que se exploten las concesiones, sin invertir y sin producir beneficios para México. No hay confrontación con los empresarios y la relación con el Consejo Coordinador Empresarial es muy buena. Revocación de mandato. Según la Constitución, si el presidente renuncia en los primeros 2 años, se convoca a elecciones, y si lo hace después es el Senado el que lo designa, pero pueden haber modificaciones si este fuese el caso. Ayer se habló de la disposición del presidente para que se realice la consulta antes de las elecciones intermedias, y espera que se apruebe la consulta. Es importante que se apruebe la cancelación de mandato para el presidente, para los gobernadores y para otros funcionarios. Se elimina el Instituto de la Infraestructura Física Educativa. Los apoyos para la construcción de aulas, reparación, mejoramiento de instalaciones educativas y conservación de planteles educativos, todo se va a entregar de manera directa a los padres de familia. Con esto se pone fin al Instituto de la Infraestructura Física Educativa, que es la que administraba estos recursos. Todo esto con el fin de que los apoyos lleguen, no se diluyan y principalmente para evitar la corrupción. Mark Zuckerberg. Pero sí va a tener el Estado mexicano una empresa de telecomunicación para garantizar la conectividad por Internet y por telefonía móvil en todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa sobre la asociación con el fundador de Facebook para crear una empresa de telecomunicaciones del Estado, la que tendrá como objetivo principal garantizar la conectividad en todo el país con Internet y telefonía. En la videollamada que sostuvo el día de ayer le comentó de la importancia del tema de conectividad en todo el país, principalmente en las zonas más alejadas y de más escasos recursos. La respuesta de Zuckerberg respondió que sí, está dispuesto a invertir en el proyecto del presidente y se reunirá en persona para discutir el tema.
Ya están en marcha las bases de la nueva paraestatal con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y comenzará a funcionar el próximo año. Esto derivado de que las grandes empresas no tienen interés de llegar a poblados rurales. No retirarán los permisos a los concesionarios, pero la paraestatal sí competirá con Telcel, Telmex, AT&T y otras empresas del ramo. A diferencia de la estrategia comercial, el gobierno iniciará la instalación de servicios de telecomunicaciones en centros urbanos y se iniciará ocupando la infraestructura eléctrica de la CFE. Afirma que al igual de lo que ocurre con la reforma energética, tampoco con la reforma en telecomunicaciones se han obtenido buenos resultados, porque han priorizado lo económico sobre del aspecto social. Completo. Bueno, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.